Le pido y le pido a Dios y no me responde. ¿Por qué será que se tarda tanto en responderme? ¿Acaso es que no me escucha? ¿Acaso yo no soy su hijo? ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué no responde? La oración fue creada por Dios para acercarnos a Él. Y hay algunas oraciones que Dios no va a responder. Hoy te quiero decir cuáles son. La primera oración que Dios no va a responder es aquella donde siempre pedimos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Esto lo dice Romanos 12:2. Siempre debemos pedir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, lo que no nos hace daño a nosotros. Esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, Dios no va a permitir darte algo con lo que tú te vas a hacer daño. Si tú tienes un bebé, tú no le entregas un cuchillo en la mano porque sabes que se puede cortar. Igualmente hace Dios con nosotros. Otra de las oraciones que Dios no va a responder es aquella donde pedimos con orgullo o altivez de corazón. Recuerda que Dios siempre atiende un corazón humilde, que se humilla ante Él. Dice el Salmo 138, versículo 6. Por ejemplo, aquella oración donde pides que le pase algo malo al vecino porque te cae mal. O aquella oración donde pides que tu amigo no le salgan las cosas bien porque quieres ser mejor que esa persona. Esa oración nunca va a ser respondida. Otra de las oraciones que Dios nunca va a responder es cuando una persona pide con motivos de venganza o cosas malas para saciar su maldad. Eso lo podemos encontrar en Santiago 4, versículo 3, donde dice que no se contestará nunca una oración que tenga una mala intención. Por ejemplo, ¿qué oración sería esa? Como cuando un ladrón pide para que aparezca su víctima para poderle robar. Eso jamás Dios va a responderlo. O un violador deseando encontrar una víctima. Jamás Dios responderá una oración así. O cuando estamos en casa y deseamos que algo malo suceda con alguien cercano. Eso no lo va a responder nunca Dios. Dios no va a responder peticiones que se hacen con intenciones erróneas, porque muchas veces tenemos dificultades, pero no siempre nuestra oración debe estar siempre centrada en una dificultad, sino en pedirle también al Señor que nos muestre qué es lo que quiere que nosotros aprendamos de esa situación. Eso está en Santiago 1, versículo del 2 al 5. Debemos descansar en Dios y creer que Dios va a responder y que tiene una respuesta pronta para nuestra necesidad. Tal vez Dios no ha respondido porque no es el tiempo oportuno para ti. Pero ¿cuándo es ese tiempo oportuno? Recuerda que Eclesiastés 8 dice que para cada cosa en nuestra vida hay un tiempo. Tal vez Dios está esperando que aprendas algo. O Dios está esperando que hagas o acciones algo. Si le pides un carro al Señor, ¿qué estás haciendo para poder obtener ese carro? ¿Sacaste la licencia? ¿Aprendiste a conducir? ¿Estás en movimiento haciendo un ahorro? ¿O estás pidiendo equivocadamente tal vez un carro que no puedes comprar o que no vas a poder mantener? ¿O te vas a meter en una gran deuda para poder obtener eso? Eso no sería correcto ante Dios. Otra de las oraciones que no tendrá una respuesta pronta de Dios, la palabra de Dios dice que cuando pedimos, debemos pedir con fe. Porque cuando dudamos, somos como una ola del mar que va y viene y no agradamos a Dios. Si eres de los que pide y crees que Dios te lo va a dar cuando pides, pero cuando pasa el día y pasan 2 días y pasan 3 días, empiezas a decir, ay, sí, ¿será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios me va a dar esto? ¿Será que sí me escuchó? Empiezas a dudar. No dudes, solo cree que Dios lo hará. Si al pedir
oras guardando maldad o cosas malas en tu corazón, esa oración no tendrá una respuesta de parte de Dios. Dice en el Salmo 66, 18, que si Dios mira mi maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero muchas personas piden todos los días cosas y siguen cometiendo maldad en su corazón. Por ejemplo, piensan que siempre deben pedir cosas y que Dios debe responderles como si Dios fuera un genio o fuera Papá Noel que tiene que llenarlo de regalos. Pero en su corazón siguen sucediendo cosas malas. En vez de orar, Señor, perdóname por mentir todos los días. Señor, perdóname porque he gritado a mi esposa. Señor, perdóname porque no obedezco a mis padres. Siempre están solo pidiendo cosas, pero la maldad siguen haciéndola todos los días y nunca se arrepienten. Esa oración tampoco tendrá respuesta. Si somos de los que estamos sirviendo a Dios, pero solo lo hacemos para que nos vean y nos miren que, cómo sirve de lindo, cómo hace esto, cómo hace aquello. Y oramos, pero nuestro servicio no es de corazón para Dios. Como dice Malaquías 1, versículo 7 en adelante, estamos siempre aparentando y guardando apariencias. Aquellas personas que se alejan de Dios, como dice Proverbios 1, versículo 24, se mantienen alejadas de Dios. Escuchan de Dios a lo lejos, pero siempre están lejos de Dios y siempre están criticando a Dios. Pero eso sí, tiembla la tierra y ¡ay, Dios mío! Son los que más gritan. Si algo pasa, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Pero esas personas, esas oraciones no tienen pronta respuesta de Dios, pues no están cercanos a Dios. En Jeremías 11 y en Ezequiel 8 nos habla de las personas que rinden culto a muchas cosas que no son de Dios. Oran, pero consultan la tabla Ouija. Oran, pero buscan brujos y hechicerías, practican cosas de ocultismo. Esas oraciones no tendrán respuesta de parte de Dios. En Marcos 11, del versículo 25 en adelante, Dios nos dice que debemos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido y no debemos orar sin perdonar a nuestros semejantes, aquellas personas que tienen resentimientos por años y cargan un gran peso en su hombro. Se van por una calle diferente para no encontrarse con aquel o con aquella porque tienen años de cargar un resentimiento en su alma y no piden perdón a Dios, pero tampoco perdonan a esa persona y sin embargo oran y oran y oran y dicen, Señor, ¿por qué no me respondes? Bueno, en Marcos 11 está la respuesta. Algunas personas maldicen constantemente a su padre o a su madre y la Biblia es muy clara con respecto a esto. A los padres y a las madres hay que honrarlos. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 20:20 que el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se apagará. Estas oraciones tampoco tendrán una respuesta pronta del Señor. Cuando los esposos no le dan el lugar a su esposa, pero oran y dicen, pero Dios mío, ¿por qué no me bendices? Deberían leer 1 de Pedro 3:7. A la mujer hay que darle su lugar para que Dios pueda responder y tu oración no tenga estorbo ante Él. Aquellos que solamente viven justificándose todo el día con todo lo que hacen delante de todo el mundo, también se justifican ante Dios. Y dicen, ay Señor, cuando oran, es que como yo soy tan bueno, como yo no le hago daño a nadie, como yo nunca hago nada malo, pero mira, ahí está fulanito que me hizo esto y esto y esto y esto. Y resulta que sí hacen cosas malas. Esas oraciones no agradan el corazón de Dios. En el Salmo 51, versículo 17, dice la palabra de Dios que el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Es un corazón quebrantado y arrepentido, humillado ante Dios. Ese corazón que pide perdón todos los días
por lo que hizo en el día y en la noche. Ese corazón que está conectado con Dios durante el día, desde su mente, desde su espíritu. Ese corazón que aunque está trabajando, está recordando a Dios y dentro de sí dice: Dios mío, gracias porque estoy vivo, por mi familia. Ese corazón que no se olvida de Dios cuando está bien y cuando está mal. Ese corazón que se humilla, que se arrepiente, que pide perdón, que se humilla ante Dios, que saca el tiempo para estar en la presencia de Dios. Ese corazón es el que Dios busca y ese corazón es a quien Dios responde. Conéctate con el Señor todos los días de tu vida. Espera en Él y verás que tu oración tendrá respuesta de parte de Dios. Yo soy María Ale y nos vemos en la próxima.